Esto es Desde la Redacción, el podcast de Rosario 3. Mi nombre es Federico Galloso. El municipio puso en funciones a la jefa de la Agencia contra el Lavado de Activos de Origen Delictivo. Hablamos con Juliana Conti, subsecretaria de Legal y Técnica de la Municipalidad de Rosario, quien llevó adelante todo el proceso de la creación de la Agencia contra el Lavado, y con Paula Bruera, su flamante titular. Alcances, objetivos y expectativas de un proyecto pionero en el país, pero que deberá demostrar su creatividad y eficacia para lograr que desde un municipio se puedan impulsar investigaciones que la justicia viene evitando. En esta edición vamos a volver a hablar de la Agencia contra el Lavado de Activos de Origen Delictivos, que esta semana el intendente Pablo Habkin puso en funciones a la nueva jefa de la Agencia de Lavados. Y hoy estamos con Juliana Conti, soy subsecretaria Legal y Técnica de la Municipalidad de Rosario. Mi nombre es Paula Bruera, soy jefa de la Agencia contra el Lavado de Activos de Origen Delictivo. Para empezar, nos interesa saber un poco más lo histórico, de pensar de cómo Rosario llegó a ver que se necesita una agencia contra el lavado de activos de origen delictivos, o qué es lo que se estaba viendo dentro del municipio, dentro del Ejecutivo, para hacer esta consideración, porque es la única ciudad, por lo menos hasta ahora en la Argentina, que tiene este tipo de organismo. Bueno, la iniciativa proviene primero de un compromiso, ¿no? De un compromiso político que tiene que ver con buscar todas las herramientas disponibles que hagan al combate de este tipo de delitos y a esta complejidad que vive la ciudad de Rosario. Desde ese lugar partimos de una carencia que tiene que ver con la carencia de autonomía como ciudad, y entonces tenemos competencias limitadas. Esa limitación hace que tengamos que ser creativos a la hora de buscar soluciones en el marco de las competencias de un municipio no autónomo. Ese sería el origen conceptual y político, ¿no? Si bien la ciudad de Rosario ya tenía una ordenanza que establecía algún sistema de control de este tipo, entendimos que esa herramienta era insuficiente a la hora de aportar toda la documentación o toda la actividad que el municipio podía aportar desde su ámbito de competencia a esta problemática. Entonces, dentro de ese compromiso, se pensó en darle mayores facultades al sistema, dotarlo de otros elementos que no tenía, como son en este caso la creación de una agencia, que es una unidad específica que está abocada a este análisis, la creación de una alerta, es decir, de un protocolo que dispone de alertas, que dispone de algún lineamiento sobre el cual observar, y por otro lado, la ampliación de esos rubros que ya existían, pero que habíamos entendido en su momento habían quedado desactualizados o incompletos a la hora de dar este análisis. Pero esto surge de que se ve una falencia, una falta de control de parte de los organismos pertinentes, porque el lavado de activos generalmente en Argentina lo investiga la UIF, ¿no? la Unidad de Investigación Financiera, ¿no? O la justicia provincial, en su caso. ¿Por qué la ciudad termina recurriendo a la creación de una agencia cuando es un área que no le termina, no es de su competencia? O sea, tuvo que armar toda una estructura jurídica o una estructura en base a esta ordenanza para poder hacer un aporte de algo que otros no están haciendo. En realidad, parte, ya te digo, tal vez más de un compromiso y de buscar soluciones creativas a ese compromiso de aportar, que no desde el análisis de la falencia de otros organismos, que tal vez es otra temática y que tiene que ver con otros reclamos que el intendente ha hecho en términos de seguridad, pero sí en el conocimiento de que este tipo de investigaciones tienen una alta complejidad y que a veces los recursos con los que cuenta la investigación son insuficientes o tienen que ser complementados y tienen que ser unificados y tienen que ser sistematizados, y que en el entendimiento de que el Estado municipal estaba atravesando un proceso de sistematización y de digitalización. Entonces entendimos que contamos con herramientas adicionales, que la problemática es muy profunda, es interdisciplinaria, debe ser interdisciplinario el abordaje, y que por supuesto tiene que haber el compromiso adicional en todo ámbito de colaboración que pueda existir por parte del municipio. Pero bueno, evaluar la eficiencia o no de una investigación sería al menos imprudente. Sí entendemos que debería mejorar las condiciones, que deberíamos tener más resultados, pero en principio es eso, es el compromiso de aportar lo que podamos de la mejor manera que podamos.
Hacías referencia recién a la emisión de alertas con respecto a supuestas maniobras que podrían ser lavado de activos. Digo, generalmente, o hasta acá, ¿de dónde se tenían en cuenta, de dónde provenían esas alertas? Digo, ¿cuáles son los rubros que más están marcados o que se marcan como principales sospechosos o factibles de que se puedan generar maniobras de lavado de activos? Bueno, hasta esta ordenanza entendíamos que faltaban elementos y que faltaba capacitación y que faltaba alguien que esté mirando con este enfoque la documentación y los rubros y también la ampliación de los rubros. Entonces, entendemos que los rubros iniciales eran escasos, que había que ampliarlos, y ese es donde apuntamos ahora, pero que tampoco había un protocolo o una forma de acceder a la delimitación exacta de cuándo hay una alerta, tampoco había una unidad centralizada que capacite, que determine, que brinde asesoramiento a los empleados que llevan esos trámites, que unifique esta información, que la procese. Así que faltaba esa actividad, estaba el compromiso asumido en el año 2012 de la Municipalidad de Rosario, habiéndose constituido también de manera pionera como informante voluntario, pero faltaba un andamiaje administrativo y un análisis especializado, que es lo que agrega esta ordenanza. Los rubros, sí, se han ampliado, y también a esa ampliación de rubros le sigue de manera conjunta también un límite mínimo a partir del cual esa información, en términos económicos, a partir del cual esa información se va a analizar. Porque nosotros tenemos que conjugar, digamos, las dos vertientes de esta problemática. Una problemática es la inseguridad y la otra, por supuesto, es la generación de industrias lícitas que tiene que también acompañar la Municipalidad de Rosario. Entonces, el tope económico que ahora tiene apunta un poco a enfocarnos en el análisis de las grandes inversiones que se realizan en la ciudad. Y los rubros específicamente, digo, ¿cuál fue el criterio para determinar que estos rubros sí y algún otro rubro a lo mejor queda excluido? La propuesta que hace el mensaje oportunamente en su momento que envió el intendente al Consejo tuvo un consenso que proviene de varias fuentes, ¿no? Por un lado, primero tuvo que ver con un análisis de la actividad y de las entrevistas previas que se hicieron con las oficinas que tienen a cargo estos trámites y que manifestaron cuáles eran sus inquietudes respecto de las cuestiones más complejas en términos de otorgar un tipo de habilitación u otro. Pero además, nosotros también en la conformación de este proyecto, al momento de enviarlo al Consejo, tuvimos la consulta con personal que lleva a cargo directamente las investigaciones. La doctora Marina Marsili principalmente fue quien hizo un gran aporte desde su práctica de la investigación de este tipo de causas, y fuimos delimitando entre ese trabajo de consulta con ella y con las oficinas tanto de habilitaciones como de planeamiento o la oficina de movilidad, que tienen trámites que despiertan una especial sensibilidad, que tienen cierta complejidad, y de ese producto fue la definición. Esto sumado obviamente a las propuestas alternativas que se presentaron también en el Consejo de otros bloques, que fueron luego unificándose en la ordenanza que hoy tenemos. Porque, bueno, la ordenanza tiene un alto consenso y tuvo un debate muy interesante donde existieron también aportes muy, muy interesantes de otros. Yendo un poco al funcionamiento de la agencia, Paula, ¿cómo va a ser el funcionamiento? Por un lado, pues entiendo que va a estar distribuido en distintas dependencias del municipio, que van a ser las que van a procesar la primera información, pero digo, esa información que procesan, que ingresa al municipio, después, ¿quién la controla? En el momento de que alguien dice, acá hay algo que me hace ruido, o hay algo que considero que es inconsistente con la persona que se está presentando, ¿quién es el que se hace cargo de esa información? La agencia. En principio, la agencia va a actuar ante el requerimiento de alguna de las reparticiones que, ante la aplicación de lo que dispone la ordenanza en cuanto a rubros y a documentación, observe alguna situación que le resulte que es diferente a las habituales que ya conoce de por sí por la misma especificación que tiene cada repartición y nos requiera que analicemos la información esa que les presenta esta duda. Y esa agencia, digo, va a estar encabezada por vos y ¿quiénes más van a...? Va a ser un equipo multidisciplinario con otras ciencias que vamos a analizar la información desde distintos lugares
y vamos a ver si realmente hay situaciones que se pueda presumir que estamos ante una conducta que puede ser entendida como una alerta, y en ese caso la elevaríamos a la UIF o al Ministerio, o al MPA. Para el caso en que ante esta situación diferente a la que se enfrenta la repartición, nosotros desde la agencia y en el análisis de la información convengamos para a través del perfil virtual y de la plataforma de documentación que tenemos, que se justifica eso, que en principio a lo mejor por falta de conocimiento, por especificación, le resultó rara a la persona que llevaba adelante, nosotros haríamos una evaluación fundada de por qué esa situación nosotros entendemos que no se transforma en una alerta sospechosa como para ser elevada. Está bien. En el caso de descartar los casos, tenemos que fundarlo. Hay que fundamentarlo. Justamente una de las preguntas era quién controla a la agencia que controla también, porque o sea, no termina, siempre terminan siendo personas, ¿no? las que toman las decisiones. Entonces, en el caso que ustedes desestimen algún caso, nosotros tenemos que fundarlo. Fundamentarlo. Entiendo que es todo información confidencial, digo que no, sí, no va a trascender, pero... Creo que acá justamente el punto es la confidencialidad de la información, sobre todo mucho por lo que dijo antes Juli, de no, en principio, de no interrumpir ni perjudicar ninguna investigación que lleven adelante desde los organismos que investigan y acusan. Por otro lado, darnos también la libertad de poder analizar una situación sin pensar que le vamos a causar perjuicio a una persona, si después llegado el caso no sucediera haber ningún tipo de alarma. Así que bueno, la confidencialidad es clave, pero sí, va a haber un registro que va a ser privado, obviamente. Sí, en el caso que la justicia después determine que una persona está haciendo una actividad... O se requiere algún tipo de información que siempre se va a manejar como el tratamiento de cualquier información que es de tipo confidencial o privada de los particulares. Y otra cosa importante es que no se va a frenar, por lo menos desde el ámbito municipal, en ningún momento se va a frenar el proceso de habilitación o la gestión que esté llevando adelante. Claro, esta situación, si se da, sucedería de manera paralela a lo que es el trámite. El trámite va a tomar el tiempo que requiera, el tiempo común que tiene un trámite según el tipo de trámite de que se trate. Nosotros a la vez vamos a proceder a, dado el caso y si no lo requirieren, a analizar la información. Si es evidente, si es muy claro, nosotros lo elevaremos lo más rápido posible para que las personas que tienen que actuar actúen en consecuencia, pero no pasa por una vía diferente. Bien, recién hacías referencia no sé si querés agregar algo. Sí. Quería reforzar tal vez el carácter preventivo que tiene todo este tipo de actuaciones, ¿no? Es adelantarnos a situaciones que pueden generar algún tipo de inconsistencia sin tener que llegar a una instancia de una investigación avanzada. Es decir, la idea es disuadir este tipo de prácticas y encontrar desde el origen alguna inconsistencia que no necesariamente en esa instancia sea un delito, pero sí es algo que tenga que ser analizado por estos organismos especializados de investigación. Y también, más allá de lo que decía Paula, de ese rol un tanto más pasivo, la idea de la agencia también es que tenga un rol activo en la capacitación, en formar y en ser específico, en dictar sus protocolos. Por supuesto, al ser una institución novedosa, tiene que recorrer su camino sí, va a llevar su tiempo. Va a llevar su tiempo. Entonces, a veces no es que solamente va a esperar una alerta, sino que va a acompañar los procesos y también los va a acompañar para emprolijarlos y para ponerlos a disposición de la justicia de una manera más ordenada, porque no necesariamente su actividad se va a limitar a generar una alerta, sino también a poner toda esa información que ahora se empieza a recabar a disposición de manera genérica para cualquier consulta que tenga el organismo de investigación, tal vez no frente a una sospecha en concreto, pero sí para ampliar sus medios probatorios o su investigación en otros aspectos. A veces no constituye una alerta, pero como decía Paula, la actividad que se registra entera en el perfil digital, que está incluida obviamente entre los objetivos de la agencia, es ponerla a veces a disposición de manera genérica y unificada, porque lo interesante que hace el perfil digital, por un lado, es facilitarle los trámites al vecino, es decir, que no tenga que ir presentar al distrito muchas veces la misma documentación para distintos trámites. Va a generar un historial. Ese historial le facilita su vida en términos administrativos, pero también ese historial le facilita a la justicia acceder a un legajo que
tenga tal vez más información resumida respecto de una situación o de una persona. Recién hacían referencia a el organismo de control, que en un caso podría ser la UIF, en otro caso podría ser el Ministerio Público de la Acusación. ¿Hay una diferenciación para saber cuándo se eleva uno y cuándo al otro? ¿Es una cuestión de algo que se analice en el momento y lo decida directamente la agencia? Además de que sí, ese reporte va a ser analizado, yo creo que hay un camino muy interesante también que tiene que recorrer la agencia, que es su vinculación institucional, ¿no? Y en esa vinculación que tiene, que es muy importante y que no solo abarca también a la justicia federal, por supuesto, que es la que investiga también este tipo de delitos, creo que en ese recorrido institucional que va a empezar a transitar, encabezado por Paula, quien nos representa en ese aspecto, va a tener que ver mucho con los requerimientos específicos que ellos tengan respecto de cómo y qué y cuándo, ¿no? Sirve a estos objetivos de la mejor manera. Por supuesto que la información que se le brinda a la UIF tiene un carácter tal vez más preventivo aún, porque son situaciones que a veces la son breves UIF inconsistencias. Después lo vuelve a elevar a una la UIF investigación puede judicial. hacer su propia investigación, puede elevar obviamente esa denuncia, o por supuesto que también tiene algunas facultades sancionatorias, con lo cual, y además tiene un cuerpo especializado, y además la UIF tiene la información que viene de los informantes obligatorios, que son cada vez más. Sí. Entonces tiene esa capacidad de entrecruzamiento de información que tal vez el municipio no tiene, por supuesto, y que la justicia provincial o la justicia federal tampoco, porque no son fuentes receptoras de manera continua de todos esos reportes, tanto los regulares como los de alertas específicas. Quería darles algunos números con respecto a los informes de gestión que viene haciendo la UIF y que a lo mejor nos retrotrae también otra vez a la primera pregunta. Pero digo, en 2020 había 6 querellas abiertas de la UIF en la provincia de Santa Fe. En 2021 se pasaron a 8 querellas. En simultáneo, por ejemplo, en Buenos Aires se pasaron de 33 a 35. Son querellas que están abiertas, no quiere decir que sean nuevas querellas, o sea que en 2020 hubo 33 y en 2021 hubo 35, sino que a lo mejor se sumaron solamente 2 en 2021. Digo, pero los números de Santa Fe son similares a Entre Ríos, están un poquito por debajo de Córdoba con respecto a las querellas abiertas, con respecto a el lavado de activos principalmente. Digo, teniendo en cuenta esos números, ¿por qué Rosario sí termina decidiendo hacer esto y crear una agencia y otras, o la provincia de Santa Fe o Córdoba, también que tiene más querellas abiertas con respecto al lavado de activos, o incluso Salta, que tiene muchas más querellas que Santa Fe abiertas por la UIF, no decide tomar cartas en el asunto? Bueno, hay varios aspectos, ¿no? Primero, digo, la decisión de constitución como querellante por parte de la UIF seguramente tiene análisis distintos. No necesariamente la constitución como querellante del organismo quita o se limita al número de causas en trámite, ¿no? Yo entiendo que el protagonismo que adquiere la UIF lo define según sus criterios en la mayor intervención que quiera tener o no en la causa, ¿no? Así que bueno, eso tal vez sea un número que no podamos darte una respuesta sobre ese análisis. Por supuesto que hay un proyecto de establecer alguna unidad regional de la UIF, y entiendo que Rosario, por su ubicación y por su problemática, está siendo pensado. Entiendo que eso incrementaría, por supuesto, su actividad, y lo vemos como algo positivo. Pero bueno, después la cantidad de causas o la cantidad de actividad también tiene que ver con unos datos a los cuales no podemos acceder como municipio. El vínculo que tenemos con el organismo hasta ahora y fuera del marco de actuación de la agencia es simplemente hacer reportes, pero digo, esa información y esas cantidades tal vez no pueden ser cuantificadas por el carácter de confidencialidad. Nosotros no podemos saber la cantidad de reportes que la UIF recibe de la ciudad. Eso es un número confidencial. O sea que tenemos pocos elementos numéricos para hacer ese análisis, ¿no? Y bueno, esos criterios dependen más del organismo. Paula, analizando, la ley, la ordenanza se promulgó, entró en vigencia, empezó a funcionar. ¿Se va a tener en cuenta los comercios o los rubros que ya estén funcionando? ¿Se les va a requerir alguna información extra a la que ya se haya presentado? ¿O todo rige a partir de ahora y aquellos que hayan obtenido una habilitación que se presuma que puedan llegar a haber generado esa habilitación o estar utilizando ese rubro o ese comercio para
el lavado de activos, por ahora, o por lo menos el municipio, no tiene injerencia. En principio lo que se va a analizar van a ser los trámites que empiezan y se están transitando ahora, trámites que empiezan y se están desarrollando en este momento en la Municipalidad de Rosario. En principio no vamos a mirar situaciones que ya fueron cerradas y tramitadas con anterioridad, pero sí, llegado el caso, si surgiera alguna relación con algo que está con otra habilitación que se está tramitando ahora, por ahí se podría mirar, pero ahora Juli lo puede llegar a desarrollar más. También porque esto fue un debate en el Consejo respecto de esa posibilidad. Nosotros fuimos siempre muy respetuosos de no solo las competencias, sino cuestiones que tienen que ver con el pasado, en el sentido de que hoy la agencia tiene la facultad, en uno de sus artículos, de poder como política pública fijar algún objetivo específico, depende de los rubros, y poder revisar algunas cuestiones. Pero partimos de una limitación temporal y de que, por supuesto, que las habilitaciones o permisos ya otorgados con anterioridad no contaban con la documental que ahora pensamos nosotros pedir. Entonces, ese análisis es mucho más limitado respecto del pasado porque muchos rubros no estaban incluidos, con lo cual la documental a veces no estaba requerida y claro, no obra en los expedientes, con lo cual es bastante limitado lo que se puede, pero eso no obsta que, como dice Paula, si en algún momento algún rubro en particular presenta alguna complejidad específica, esos expedientes obviamente están guardados en el municipio por un tiempo determinado, que son 10 años, y esa documentación, que es la misma que se ponía a disposición de la justicia anteriormente mediante otro tipo de requerimientos como la contestación de un oficio, por supuesto se puede dar una mirada, pero tengamos en claro que esa mirada parte de la limitación de que no estaban incluidas en un sistema y que no se le pedía la documentación que hoy planteamos para poder hacer ese análisis, porque la alerta surge respecto del cotejo de la información que ahora vamos a tener a partir de la entrada en vigencia, ¿no? La agencia hace referencia, ¿no?, al lavado de activos de origen delictivo. Hace un par de podcasts atrás, hablando del tema con Mariano Galíndez, el periodista de Economía de Rosario 3 y Radio 2, él hacía referencia a que había algún problema de la macroeconomía argentina que tiene que ver con la cantidad de dinero en negro que hay dentro de la economía. Él plantea que aproximadamente hay un 70% de dinero o de economía en blanco en la Argentina y un 30% en negro, pero que este número se calcula por persona, digo que todos generalmente tenemos parte de nuestra economía en blanco, una cuestión legal, y otra parte que a lo mejor o hacemos algún trabajo y no lo facturamos, o evitamos o salteamos a algún control. Digo, esto puede dificultar a la hora de llegar a la oficina, porque digo, mucha de la gente que se va a presentar o que se puede presentar para una licitación o para pedir una autorización a lo mejor para la construcción de un edificio, seguramente está dentro de esta economía, que no es economía delictiva, o sea, no viene del delito en sí, no sé, del narcotráfico o de las extorsiones, sino que a lo mejor viene de justamente esto, saltearse algunos de los controles o evitar el pago impositivo en la Argentina. Bueno, son dos fenómenos que aparte justo están obviamente en agenda, me imagino que por el blanqueo de capitales, que es otro abordaje, ¿no? Y que depende obviamente del gobierno nacional, ¿no? Este planteo, y que también puede verse como un impedimento. Nosotros, a ver, es como vos decís, a lo que apunta esta agencia es particularmente al origen delictivo del lavado de activos, ¿no? Entonces, distinto es la evasión fiscal y el blanqueo eventualmente, que es otra dinámica y que no necesariamente proviene de una actividad delictiva, digamos. Lo que estamos enfocando ahora en esta instancia tiene que ver con esa actividad. Por supuesto que la informalidad de la economía puede producir la pérdida por parte de la agencia de poder intervenir en ese tipo de situaciones. Pero nosotros entendemos que la documental que se requiere, que además tiene que estar acompañada por la firma de un profesional, que tiene que estar certificada por el colegio profesional en términos de ciencias económicas, por ejemplo, los estados contables, los balances, el origen de los fondos, bueno, son documentaciones que tienen esa intervención profesional. Por eso en la presentación de Paula se hizo una convocatoria distinta y muy interesante que tiene que ver con dar participación a los colegios profesionales, que tienen que acompañarnos desde ese aspecto
en cuanto a la formalización y en cuanto a la presentación de la documentación, que apunta a ese análisis y que va acompañado de un profesional. Entonces, el trabajo que hacemos con los colegios o que pretendemos empezar ahora con los colegios tiene un poco que ver con eso. Ahora bien, la política fiscal tributaria excede a la actividad tal vez de esta agencia y tiene otras ramas de investigación, y la configuración del delito de evasión tiene otros supuestos. Sí, hay otros organismos de control. Exacto, y hay otros organismos de control y son otros supuestos. Yo no creo que sea un gran escollo para la agencia, porque se apunta a otra cosa, porque la documentación, por supuesto, viene, ya te digo, certificada por profesionales, y pretendemos que esos colegios profesionales nos acompañen también en aquellas advertencias o en aquellas prácticas que consideren que deben adaptarse para, obviamente, lograr estos objetivos que tienen tal vez otra profundidad en términos de investigación, ¿no? Con respecto a la documentación a presentar, digo, lo fundamental entonces tiene que ver con esto que decías vos, Juliana, de que esté certificado por un profesional. Digo, ¿qué es lo que se va a pedir que ahora no se pedía, o qué es lo que se va a analizar de lo que se pedía para poder determinar que el origen de esos fondos son lícitos? No, en algunos casos se pidió mayor documentación como para identificar quién es la persona que hace el trámite, que tengamos una identificación más clara de la persona que está llevando adelante. Por ejemplo, si es representante de alguna persona, que aclare de quién, dándolo. En otros casos se pidió que se presentaran balances, que antes tal vez, por ejemplo, yo en lo que vi en concesiones, se pedía antes tal vez un solo balance. Ahora se piden los 3 últimos balances, siempre que existieran los 3 últimos balances, como para hacer también una historia de la situación. Pero en general, la documental que se le pide, que está, ya te repito, está destinada a identificar a quién está haciendo el trámite, es muy propia de la actividad económica de la que están pidiendo el trámite. No es que van a tener que salir a buscar una cosa muy extraña al giro de lo que quieren llevar adelante. Tal vez lo que decías de los colegios, digo, de la participación, al haber ampliado en algunos supuestos el requerimiento de algunos estados contables, o también, digamos, una proyección, un proyecto de negocio que a veces no se pedía en algunos casos, y también la declaración y la justificación del origen de los fondos, esa es documental que es necesariamente tenga que hacerse con un profesional, por supuesto los balances certificados, y también algunas cuestiones que tienen que ver con la estructura societaria que eventualmente se utilice, y eso obviamente tiene el paso por un abogado, por supuesto, y por el Registro Público de Comercio en su caso, la Inspección General de Personas Jurídicas. Digo, hay un caudal mayor y una intervención de esos requisitos, que en esa intervención hay profesionales que acompañan y que certifican esa documentación. Muchos de los requisitos, digo, y esto es para no generar una expectativa de que este tipo de funcionamiento de la agencia va a entorpecer los trámites. Muchos son, digamos, requisitos formales que cualquier sociedad o cualquier persona que inicia un emprendimiento tiene que presentar en otro tipo de institución que sí está declarada como informante obligatorio. Si yo quiero abrir una cuenta en un banco, tengo que presentar el estatuto, si tengo una sociedad, las autoridades, los balances. O sea, en ese sentido, tal vez no se replica la información que la empresa tiene para iniciar un proyecto respecto de otros organismos nacionales. Lo que sí se generan en esta base de datos municipal y se analizan con este tipo de alertas. Entonces, no es mucho más en términos de volumen la documentación, pero sí se analiza con esta orientación. Yendo un poco al prejuicio natural, digo, que suele aparecer cuando se habla de lavado de activos, digo, muchos lo vinculan con la construcción, muchos lo vinculan con la edificación. O sea, se hace referencia constantemente a que en Rosario hay edificios, estoy hablando de prejuicios, digo, no, nada comprobado, pero digo, se hace mucha referencia, se vincula mucho a la construcción con el lavado de activos de origen ilícito. Digo, ¿qué es lo que se va a controlar, o qué es lo que se está pidiendo ahora para tratar de evitar o tener más identificada a la persona que está haciendo una inversión verdaderamente para tener su propiedad, o para hacer una inversión y hacer una apuesta inmobiliaria?
Bueno, como te comentaba antes, todo este tipo de documentación que diga en principio quién es la persona que está realizando el trámite, persona física, persona jurídica, que describa cuál es la inversión que tiene programada hacer, que haga un pequeño flujo de lo que considera que va a ser el negocio que va a llevar adelante en cuanto a ingresos y egresos, que justifique un poco cómo va a llevar adelante para lo que está pidiendo autorización y con qué fondos. Y además, particularmente respecto del rubro de la construcción, la ordenanza plantea una ampliación del universo a analizar, porque la ordenanza anterior se enfocaba en la propiedad horizontal y en un valor que no tenía vínculo con el mercado, y dejaba fuera otro universo de emprendimientos inmobiliarios que no estaban analizados o ni siquiera se les pedía estas declaraciones juradas o este origen de fondo. O estos proyectos de inversión. Hoy el universo es más amplio en el sentido de que no lo acota simplemente a la propiedad horizontal, sino que pone un tope mínimo de cantidad de metros cuadrados y también tiene requisitos documentales adicionales como esta proyección o esta fuente de financiación del proyecto, porque la construcción tiene la particularidad de que la municipalidad interviene recién en el otorgamiento del permiso de obra, y son instancias muy incipientes a veces de proyectos que tienen un largo desarrollo y varias etapas de inversión. Entonces la idea es, sin tomar competencias que no tiene, tener algún tipo de seguimiento respecto del avance de esa obra, respecto de la financiación. Hasta ahora el planteo que se hace o lo que plantea la ordenanza tiene que ver mucho con la participación municipal. Recuerdo, a lo mejor vos me podés ayudar también, Juliana, se planteaba desde el Consejo la posibilidad de que el vecino pueda, si sabía, realizar una denuncia. Digo, esto queda supeditado a la justicia. Digo, el municipio va a mantener dentro de donde tiene su competencia, que es la presentación de pedidos de habilitaciones o algún tipo de trámite que se haga a través de la municipalidad. Dada la sensibilidad de la materia y nosotros esa posibilidad de recibir alertas o denuncias de los vecinos de manera directa, entendimos que se encuentra plasmada no necesariamente y únicamente en la justicia, sino también es importante recordar que la UIF tiene esa posibilidad del ciudadano de recibir no necesariamente una denuncia con toda la entidad y formalidad que la denuncia requiere, sino recibir alertas de manera directa de los ciudadanos. Entonces, dado que la UIF tiene un espectro de análisis y de experiencia y de tramitación muchísimo más amplio en la materia que un municipio, nosotros entendimos que esa posibilidad debería seguir canalizándose a través de ese canal, que es a través del mensaje directo a la UIF. Por eso entendimos que la municipalidad debe preservar el ámbito de sus competencias, de su conocimiento, porque también hay una responsabilidad muy profunda, como dice Paula, en hacer este tipo de informes y la idea es que los informes sean fundados, que tengan un estudio, que tengan un análisis de un equipo interdisciplinario y no generar a veces un canal sin análisis. Porque digo, si eventualmente hay una denuncia ciudadana al respecto y es sobre una materia que la municipalidad no tiene competencias, no va a tener los elementos para poder fundar o analizar más en profundidad ese tipo de reportes. Ese tipo de reportes, por lo pronto, entonces lo recibe directamente la UIF. Recién también hacía referencia a la cuestión regional. Digo, Rosario tiene una característica, como la mayoría de las grandes ciudades, que su área metropolitana está pegada. Digo, vos cruzás una calle y tenés jurisdicción de otro municipio, pasa con Funes, pasa con San Lorenzo, digo, la mayoría, o con Granadero Baigorria en realidad, la mayoría de las ciudades están inmediatamente después de una calle de Rosario, no es que hay una gran diferencia. Digo, con esta ordenanza, ¿se tuvo en cuenta la cuestión regional? ¿Hay un diálogo con los demás municipios para por lo menos ver si están empezando a analizar? Porque digo, lo que se ve en Rosario, lo que puede pasar en Rosario, que hace que aquí se genere una agencia, si se empieza a controlar más acá, seguramente muchos piensen en cruzar solamente una calle. Digo, desde el municipio se tuvo en cuenta a la hora de hacer esta ordenanza y se mantiene un diálogo con las demás intendencias o con los demás ejecutivos.
Yo creo, hasta la fecha, en esta materia específicamente, entendemos que eso va a ser tal vez un trabajo que ahora debería encargar la agencia. Lamentablemente este es un problema de todo el país, como me atrevo a recordar lo que siempre el intendente manifiesta, no es un problema exclusivo de Rosario. Y la verdad es que la actividad de los municipios entendemos que debería ser similar en este aspecto. Tal vez incluso debería estar previsto de manera legislativa a nivel nacional, porque los municipios manejan un montón de información que es útil a estos fines y no están constituidos como informantes obligatorios. Claro, Rosario es voluntaria. Rosario es voluntaria y da su procedimiento, pero nosotros entendemos que hoy, si comparamos, digamos, con el resto de los profesionales que son informantes obligatorios, como son los escribanos, los contadores, las entidades financieras, un municipio maneja muchísima información también que debería ser puesta, obviamente, a disposición de los organismos. Entonces, tal vez que la pretensión o la aspiración o el deseo sea que entendamos que es un problema de todos los municipios, de todo el territorio del país, que en Rosario toma esta iniciativa porque sufre tal vez esta complejidad, pero debería sí extenderse y por supuesto que estamos a disposición y tal vez la agencia tenga ese rol interjurisdiccional también, no solo interinstitucional, de generar algún tipo de acompañamiento, de convenios, de toda índole para lograr esta colaboración. No creo que ningún municipio alegremente quiera ser receptor de este tipo de origen de fondos. La verdad que es un problema nacional, diría, en ese aspecto. Y para cerrar, y agradeciéndoles su tiempo y su predisposición, en el corto plazo, ¿cuál es tu primer objetivo, apuntado a la respuesta inmediata, lo más rápido? Y después, ¿cuáles son las expectativas de mediano y largo plazo con respecto a la agencia? Bueno, en principio, a la agencia me parece que lo que primero que tiene que hacer es afianzar los vínculos con las distintas reparticiones de la municipalidad, presentarlos, decirles que estamos, ponernos de acuerdo en cómo vamos a llevar adelante la tarea y las obligaciones que establece la ordenanza. En segundo lugar, presentar la agencia y hacer interrelación y convenios con los distintos organismos que antes nombraba Juli, que eso no quiere decir en un orden, de prioridades, sino se puede hacer en conjunto, pero bueno, esa es la tarea. Creo que la agencia tiene que capacitar de manera permanente, o sea que también tenemos que establecer un sistema de capacitación permanente. Tenemos que dictarnos nuestra propia normativa en cuanto a cómo vamos a llevar los distintos procesos que vamos a hacer, o sea, darle toda la estructura interna para ser aprobado, obviamente, el intendente. En síntesis, formalizar un poco la forma en que vamos a trabajar, como para que no sea una cosa que cambie, que siempre eso, al tener protocolo de actuación, nos da más certeza, más seguridad y más legalidad, que el trabajo se hace de manera correcta y siempre de la misma manera. Y llegado el momento, estar preparados por si se llega a surgir alguna repartición que requiere que se analice alguna situación que se puede llegar a configurar en alerta sospechosa, estar preparados para eso. Tiene, aparte, los desafíos, lo digo, ¿no? Los desafíos de toda unidad nueva, pero no solo una unidad nueva en el municipio, sino en el país. O sea, está mucho a la creatividad, al estudio del desarrollo. Por supuesto que el objetivo de más largo plazo sería contribuir de manera activa, ordenada, ágil. Sí, que sea un trámite más. Que sea un trámite más. Los desafíos son muchos, típicos de una repartición que no existe y que tiene que adoptar y que interrelacionarse con otros organismos que están más habituados a este tipo a este tratamiento específico de una materia que tal vez les es ajeno a un municipio en un principio, ¿no? Y que los demás municipios empiecen a replicar un poco esta iniciativa también, ¿no? Bueno, tal vez sí, que esta iniciativa sí se contagie, sería interesante porque, bueno, es una problemática, reitero, de todo el país, ¿no? Muchísimas gracias a ambas. Gracias. Producción Federico Galloso. Desde la redacción es una creación de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.